Buenas tardes, hermanos. Gloria a Dios que el Señor nos permite nuevamente reunirnos para compartir de su palabra, de su mensaje, que nos santifica cada vez que nosotros nos exponemos a ella, cada vez que la ponemos por obra, la guardamos en nuestro corazón para poner por obra. Gloria a Dios que podemos compartir de su palabra, principalmente en este día que Él estableció desde el principio de la creación, el sábado, el séptimo día. Vamos a orar primeramente para poner el mensaje del Señor en sus manos y que sea Él el que tome el control de todas las cosas. Padre bueno, Padre santo, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús y gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, porque si estamos aquí es porque queremos escuchar de ti, aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa hambre por lo tuyo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. Así que todo aquel que busca de tu palabra va a ser saciado, Señor. Si lo hace genuinamente de corazón, Señor, por amor a ti. Ponemos en tus manos esta palabra del día de hoy. Toma el control de todo lo que vaya a salir de mi boca, Señor, que seas tú y que no sea yo. Y ponemos en tus manos a todos aquellos que nos están escuchando en este día. En el nombre de Jesús cancelamos toda obra del mal, toda artimaña del diablo en contra nuestra, en contra de la transmisión, Señor, y que tu mensaje llegue a lo más profundo, Señor, como usualmente, Señor, es tu palabra, que es viva y es eficaz, como siempre es tu palabra, viva y eficaz, que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias nuevamente, Padre bueno y Padre santo. Amén y amén. Bueno, les voy a compartir la presentación. Bueno, nuestros canales de comunicación somos el Ministerio Abba Padre, como las águilas, siervos de Jesucristo. Aquí, pues ponemos a disposición de todos ustedes, para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, la información del Ministerio Abba Padre, un ministerio de restauración, de evangelización y todos nuestros contactos, para todos aquellos que deseen recibir consejería, quieran repasar prédicas o estudios anteriores, como el canal de YouTube, eh, queda a su disposición, porque como siempre lo decimos, es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servido. No cobramos por compartir del Señor, porque lo que de gracia nosotros recibimos, de gracia también tenemos que darlo y ese es el mandato de nuestro Señor, ¿verdad? Pueden poner sus celulares de manera horizontal para que puedan visualizar mejor la presentación. Muy bien. El tema o el mensaje del día de hoy es algunas señales del fin del mundo. Vamos a ver algunas señales del fin del mundo, ¿verdad? Que es una verdad presente. ¿Por qué es una verdad presente? Porque Él está muy cerca, nuestro Señor, nuestro Rey está pronto por llegar. Mencionábamos en algún momento que cuando uno está en un barco, imagínense ustedes, si uno está en un barco y el barco se va a hundir, mentiras que uno se pone ahí a lavar los platos o a limpiar los pisos. Uno lanza salvavidas. Esa es una verdad presente, ¿verdad? Vamos a escudriñar un poquito varios pasajes que nos hablan de esto. eh, y debemos de hacerlo, hermanos y hermanas, porque sabemos que el Señor Jesús está muy cerca y hemos visto que conforme Él más se acerca hay más dudas en la gente, menos quieren escudriñar, pero a nosotros nos toca dar a conocer la palabra del Señor, ¿verdad? Algunos por no escudriñar eh, no tienen el discernimiento del Espíritu Santo, por ende no saben lo que viene, ¿verdad? Entre más palabra tengamos, mejor podemos discernir mediante el Espíritu Santo lo que se acerca.
porque la palabra dice en Juan 16:13, está en pantalla, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, las cosas que habrán de venir, y esto viene en futuro. Entonces es por medio del Espíritu Santo eh, en nosotros. Solo con el Espíritu Santo en nosotros podemos discernir, podemos leer los tiempos a la luz de la Biblia. No hay otra manera de hacerlo, ¿verdad? Y un ejemplo que a veces damos es cuando vino el Señor Jesús por primera vez. Habían sacerdotes que tenían mucho conocimiento de, de la Torá, de la Biblia, pero no supieron discernir la llegada del Señor Jesús. Y en este tiempo va a pasar lo mismo, Él va a venir y muchos no van a poderlo discernir, a pesar del conocimiento que tienen. Entonces no es también un tema de conocimiento, es un tema del Espíritu Santo, porque Él es el que nos habla, Él es el que nos da discernimiento, Él es el que nos pone a escudriñar. No solamente es mero conocimiento mental, por así decirlo, ¿verdad? No. En Zacarías dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros entendemos las revelaciones que el Señor nos da. Porque inclusive en este pasaje dice que Él hablará todo lo que oyere. ¿Le oyere de quién? Del Padre y del Hijo para con nosotros. Y Él nos lo va a contar. Bien, entonces Él nos va a hacer saber todas las cosas que han de venir. Es el Espíritu Santo que nos revela profecía, ¿verdad? Por eso se dice, nos hará saber las cosas que habrán de venir, por eso mencionaba futuro. Es el Espíritu Santo que nos guía a entender la profecía que ya está en la Biblia para el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, eh, ¿cómo logramos nosotros leer estos tiempos? ¿Verdad? Con el Señor, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, genuinamente en nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros, ¿verdad? Y fue a quien el Padre Eterno dejó cuando el Señor Jesús subió al cielo para que no quedáramos huérfanos, ¿verdad? No fue un sacerdote, no fue un papa que le llaman vicarios de Cristo, como si fueran representantes de Cristo aquí en la tierra, no. La Biblia dice otra cosa. Fue el Espíritu Santo al que dejó para que no quedáramos huérfanos y para que nos diera ese conocimiento, ¿verdad? Por eso tenemos que caminar en obediencia, en santidad, integridad, rectitud delante de Él, para que nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo en nosotros no sea contristado, ¿verdad? Y esté con nosotros. Muy bien. Eh, Ahora es muy común, ¿verdad? Que muchas personas se preguntan cuándo, cuándo va a ser el fin del mundo, ¿verdad? Y hemos visto a través de estos años que han sucedido grandes desastres naturales, grandes catástrofes naturales, guerras que no tienen ningún sentido. Hemos visto los maremotos que sucedieron allá en el lado de Asia, ¿verdad? También encontramos ahora guerras sin sentido, como lo que es Rusia, Ucrania, que es un tema de poder, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene estar luchando por poder? Cuando conocemos de la palabra de Dios, eso no tiene sentido, ¿verdad? Eh, entonces vemos cómo han sucedido cosas y cómo siguen sucediendo cosas en el mundo. Entonces, cuando pasa esto, eh, sabemos que, que un día, ¿verdad? Inclusive puede ser que la gente que nos rodea ya no esté, ¿verdad? Por una situación de estas. Y sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor va a perecer, y eso lo dice la Biblia. Pero los desastres naturales son señales que se están aumentando en frecuencia para decirnos que Él está pronto a venir. Sí, siempre han habido, sí, pero la frecuencia y la intensidad se sigue aumentando, ¿verdad? Entonces, ya hace mucho tiempo
hermanos y hermanas, las personas que inclusive no conocen del Señor, también hablan de un tiempo final. Imagínense ustedes sin conocer del Señor y hablan de un tiempo final. Y nosotros que conocemos del Señor, ¿por qué vamos a pasar de ignorantes? Eso no puede ser así, ¿verdad? Con más razón tenemos que conocer. Si el mundo no conoce, pues bueno, pero si nosotros conocemos, más responsabilidad tenemos. Más responsabilidad tenemos. Eh, ¿Recuerdan hace unos años, cuando hablaban del calendario maya, en el año 2012, que predecían el final del mundo? Y hasta sacaron varias películas. Yo recuerdo haber visto una que se llamaba 2012, ¿verdad? Pero bueno, cuando leemos la Biblia encontramos que también los discípulos del Señor Jesús le hacían la misma pregunta que nos hacíamos hace un momentito. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Ellos también le preguntaron al Señor Jesús, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Ahí esto fue hace 2000 años, ¿verdad? Tal como lo hacemos hoy también nosotros, que seguimos haciendo la misma pregunta hoy en día. En Mateo 24, del 1 al 3, dice, Jesús salió del templo y mientras iba caminando, sus discípulos se acercaron a él para hacerle notar las construcciones del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Cuando llegó al monte de los olivos, Jesús se sentó y sus discípulos le preguntaron en privado, y aquí está la pregunta, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida del fin del mundo? El mismo Señor Jesús respondió, ¿verdad? A esta pregunta. Él nos responde esta pregunta con su palabra. Y vean lo que dice Amós 3:7. ¿Cómo nos responde él? Porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Verdad? Entonces, aquí, hermanos, podemos notar que hay una relación muy estrecha entre dos acontecimientos en esta pregunta que le hacen los apóstoles al Señor. Y está al final, donde la marco con rojo, que dice, eh, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la primera, la primer acontecimiento? ¿Cuándo será la señal de tu venida? Y el segundo acontecimiento del fin del mundo, la venida y el fin del mundo, ¿verdad? Son dos eventos que identificamos en esta línea, ¿verdad? Entonces, pero aquí empiezan, como por así decir, aquí nos llevamos una sorpresa. Aquí nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Por qué lo digo así? Bueno, mencionaba que hemos visto que el mundo cada rato saca películas del fin del mundo, ¿verdad? Eh, por ahí tenemos Armagedón, ¿verdad? Tenemos 2012, Impacto Profundo, Día después de mañana, el día que la Tierra se detuvo. Hay cualquier cantidad de películas, unos que un meteorito que se estrella contra la Tierra, otros que empiezan unas eras de frío extremo, ¿verdad? Pero hay cualquier cantidad de películas hechas por las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Ellos las hacen para ganar dinero y también es la manera en que el mundo engaña. ¿Por qué? ¿Por qué engaña? Porque en ninguna de estas películas nosotros encontramos la participación del Señor Jesús en todo esto. Él no aparece ahí como el protagonista, pero en la pregunta que nosotros vimos eran dos acontecimientos estrechamente relacionados, su venida y el fin del mundo. Pero en estas películas no, nada tienen, no ponen ni al Señor Jesús ni lo mencionan, ¿verdad? Y esto lo vamos aprendiendo en la Biblia, ¿verdad? No podemos pensar en un fin del mundo
sin el regreso del Señor Jesús. Entonces ellos presentan el fin del mundo sin el Señor Jesús. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Según la pregunta que hacían los apóstoles, nuevamente repito, estos dos eventos están estrechamente relacionados, ¿verdad? Igual nosotros no podemos pretender saber el fin del mundo sin la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el mismo Señor Jesús, que es la palabra encarnada. Él lo dijo. Como seguidores del Señor Jesús o como cristianos, no podemos pretender saber del fin del mundo sin la palabra de Dios. Y esto es muy común en muchos que se hacen llamar cristianos. Sí, un fin del mundo, pero no conocen nada, no conocen nada. Y el pueblo de Dios tiene que conocer de profecía, está obligado a conocer de profecía para saber qué es lo que viene, ¿verdad? Los que no saben de la Biblia, los que no conocen al Señor Jesús, he visto que les da miedo el final del mundo o lo que venga. Y eso es, como lo hemos mencionado, porque no tienen esperanza, no tienen esperanza, ¿verdad? Eh, a los que le conocemos, al Señor Jesús, Él dice la Biblia que Él pone en nosotros primero fe, esperanza y amor. Y el más importante es el amor, dice la palabra. Entonces, a los que le conocemos, tenemos esperanza, no temor. Entonces, nos alegra más bien la venida del Señor. Más bien nos llenamos de gozo, que nuestro Rey está muy, muy, muy cerca. Que el día de nuestra redención viene, ya viene, que vamos a levantar. Él dice que levantemos nuestra frente al cielo, porque el día de la redención está cerca. Viene a quien nosotros amamos, ¿verdad? Y seguimos, nosotros le seguimos por amor. Entonces, escudriñamos para llenarnos más de fe, de esperanza y de amor en la espera de ese gran día, ¿verdad? Entonces, mientras las señales se van aumentando, más gozo siente uno porque Él viene, nuestro amado viene. Esa es la diferencia, porque el mundo va a tener temor, pero nosotros vamos a tener esperanza, ¿verdad? Entonces, si notan esas películas, también eh, terminan mal, no con un fin del mundo, sino que la raza humana sigue después de tanto catástrofes, luego se levantan, ¿verdad? Y aún así siguen sin el Señor Jesús en las películas. El Señor Jesús les respondió esa pregunta a los discípulos y también nos lo dejó escrito a nosotros para que también sepamos, ¿no? Muy bien. El Señor Jesús, eh, antes de describir detalles finales de la historia del fin del mundo, él nos advierte y está en Mateo 24:4. Y póngale atención a lo que está en rojo, que es el subtítulo, el comienzo de las tribulaciones, ¿verdad? Antes de que sucedan las cosas, Él ya nos está diciendo. Y dice, Él les respondió, tengan cuidado de que no los engañen. Tengan cuidado de que no los engañen. Entonces, hermanos y hermanas, al leer este pasaje, podemos discernir dos detalles. La primera es que antes del regreso del Señor Jesús, eh, van a haber muchos engañadores, porque Él dice, tengan cuidado de que no los engañen. Entonces van a haber muchos engañadores. Y la segunda es que también podemos darnos cuenta de sus engaños, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que preguntarnos algo, hermanos y hermanas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de los engaños, verdad? Bueno, al estudiar la Biblia, ella nos da a conocer de dos tipos de engaños y engañadores. Y es muy interesante la imagen que está ahí. Es un lobo con piel de oveja. Ahí va a depender de lo que uno, al mirar la imagen, que mira. ¿Mira el rostro de la oveja o mira el rostro del lobo? La Biblia nos ayuda a mirar el rostro del lobo en la piel de oveja. Y muchos se engañan porque miran la oveja, ¿verdad? Muy interesante. Bueno,
Decíamos que hay dos tipos de engaños y engañadores, ¿verdad? El número uno son los que no quieren nada con el Señor Jesús, ni su palabra. Controlan el mundo, se creen sabios en su propia opinión. Ellos ignoran al Señor, no le hacen caso, son necios, como dice la palabra, y no entienden, ¿verdad? La intervención del Señor en la vida de cada uno de nosotros, en la humanidad, ¿verdad? A nivel individual y a nivel global, no entienden la intervención del Señor Jesús, que Él interviene en todo, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas piensan que todo va a seguir eh, como al principio. Se burlan, tienen argumentos inclusive científicos para dar explicación a todo. Se burlan del Señor Jesús, de su palabra, de su venida. Eh, Dicen que es el hombre por sí mismo que va a autodestruirse y que van a acabar con toda la naturaleza y que al acabar con la naturaleza nos vamos a autoextinguir, dicen ellos, ¿verdad? Por eso también piensan en irse a vivir a otro planeta o buscar vida en otro planeta o poner colonias en otro planeta. Por eso piensan en esas cosas. ¿Verdad? Ellos piensan que cuando sucede un problema, que estando juntos y unidos, nosotros como humanos vamos a salir adelante. Esa es la filosofía de ellos y nunca consideran al Señor. Entonces, este tipo de personas piensan que todo va a salir igual, perdón, va a seguir igual. Después de tantos años y miles de años, ellos dicen, no, no hemos sido destruidos, ¿verdad? Las ciudades siguen igual, por eso puse ahí una imagen de una ciudad, ¿verdad? Todo está igual. Y esto, hermanos y hermanas, indudablemente son pensamientos del diablo, que con sutileza, ¿verdad? Con una sutileza tal, engaña a muchos y los mantiene alejados de, eh, de la palabra del Señor, de la bendita palabra de verdad del Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí podemos leer segunda de Pedro 3 del 3 al 16 que dice, del 3 al 16 versículo 3 dice, sepan en primer lugar que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo con sus pasiones y que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto y todo sigue como al principio de la creación. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra brotada del agua, que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de esas aguas, el mundo de entonces pereció sumergido por el diluvio. Esa misma palabra de Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pero ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida, ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, que santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, de en donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo.
Bueno, entonces leemos ahí cómo estos engaños se van metiendo en el corazón de las personas. No, no va a pasar nada. No, 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 no ha pasado nada. Esa es la manera en que ellos lo miran, pero el Señor no está diciendo, va a venir. Simplemente está siendo paciente con nosotros, que es una característica de la paciencia, para que nadie se pierda, ¿verdad? Es la compasión que Él está teniendo con nosotros, ¿verdad? Pero aparte de este engaño, que solo vamos a mencionar algunos, están también los engañadores, y estos son peores, y estos son peores. Ahí está la imagen del arca de Noé, cómo fue consumido, como en los días de Noé va a ser, ¿verdad? Cuando venga el Señor. Y aquellos que estuvieron en el momento del diluvio pensaron, aquí no va a pasar nada, ni siquiera va a llover, imagínense. Y los sorprendió el agua. Como ladrón en la noche va a pasar ahora en este caso, ¿verdad? Bueno, bien. Decíamos que también hay unos más peligrosos, que están los engañadores, que son los peores. Y hoy por hoy nosotros podemos ver doctrinas de error que se están introduciendo dentro de las iglesias. Una de ellas como que la salvación no se pierde, sin importar lo que hagan, ¿verdad? La salvación no, no se pierde. Ahí en Mateo 24, 21, 23 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces, ¿cómo es eso que la salvación no se pierde? Ahí hay una doctrina de error. Estamos identificando algunos engaños y engañadores, hermanos y hermanas, del final de los tiempos. Y aquí nos damos cuenta que si no tenemos palabra, no lo vamos a lograr identificar el engaño, ¿verdad? Entonces nadie sería salvo. Vean qué importante. Inventan lo que sea para sacar dinero de las personas. Vemos cómo mercadean con la palabra de Dios para ganar dinero, porque el Señor nunca lo hizo, Él nunca cobró, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles, porque ahora tenemos gente que sí cobra, hasta por escribir un libro de la palabra del Señor, empiezan a cobrar. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Debemos de tener mucho cuidado si la palabra del Señor la ligan con dinero. Es un engaño, ¿verdad? Que le dicen a uno, pacte, siembre la semilla, esa semilla es dinero, siembre la semilla para que su milagro se haga realidad. No, no, eso no es así, ¿verdad? Se inventan, y lo hemos visto muchas veces. Una vez estuve viendo pañuelos ungidos, en otro momento zapatos ungidos, este, y hacen campañas, maratones para recolectar dinero, son, ¿verdad? Y es evidente que todo esto es blasfemia, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Es apostasía. Entonces, vemos, hermanos y hermanas, cómo podemos discernir los engaños y los engañadores. Entre más guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón para poner por obra, el Espíritu Santo nos va guiando. Entre más obediencia a la palabra de Dios, más luz tenemos para alumbrar las tinieblas que nos rodean, porque estamos en tiempos tan peligrosos que nos rodean muchas tinieblas y tenemos que saber cómo discernir esto. Uh-huh. Y somos luz para los demás, ¿verdad? Y somos luz para los demás. Eh, y volvemos a leer Mateo 24:5, que dice, Él les respondió, tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se prestarán, porque muchos se presentarán en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. ¿Ve? Entonces aquí uno encuentra una gran verdad, una palabra muy reveladora del Señor. A través de la historia de los años, muchos tratan de crear falsas eh, y representaciones
de Dios, del Señor Jesús, ¿verdad? Se presentan ante muchas personas como representantes verdaderos del Señor o como servidores verdaderos del Señor Jesús, para que la gente, al ver su apariencia y lo que dicen, les crean, pero realmente los están engañando. Y la gente en su ignorancia no saben, piensan que mentalmente le están sirviendo a Dios, pero en su ignorancia están sirviendo al enemigo, ¿verdad? Mientras sus mentes los engañen a creer que le sirven a Dios. Esto es de mucho cuidado, de mucho cuidado. Entonces, hermanos y hermanas, eh, nos damos cuenta por la Biblia de estos engañadores. Pedro, en segunda de Pedro 2, 1, 3, dice: en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán al Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno, y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemias que hablábamos, ¿verdad? Llevados por la ambición y valiéndose de palabras engañosas. Ellos se aprovecharán de ustedes. Ellos se aprovecharán de ustedes. Ahí está. Entonces, todos estos falsos cristos, todos estos falsos dioses en minúscula, eh, están y siguen engañando a muchos, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, solo estoy poniendo en contexto algunos engaños, ¿verdad? Entonces, lo que estos engañadores van a sufrir, según lo que acabamos de leer, lo sufrirán también la gente que los sigue a ellos, ¿verdad? Y aquí tenemos que preguntarnos algo, hermanos y hermanas. Eh, si la gran mayoría tienen la verdad. Yo recuerdo cuando a veces antes, bueno, antes uno respondía que decía, bueno, si la mayoría dice, yo voy con la mayoría, pero preguntémonos nosotros esos hoy, la gran mayoría tiene la verdad, porque es la gran mayoría, ¿verdad? Que actualmente se van a perder. La Biblia dice que no es la mayoría, que es un pequeño remanente por el cual viene el Señor Jesús. Entonces la gran mayoría se van a perder. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿La gran mayoría tiene la verdad? Para la Biblia no. Porque si fuera así, eh, eh, lo que podemos notar es que la gran mayoría siguen al mundo, ¿verdad? Y siguen doctrinas de error. Pero Él viene por un pequeño remanente. Si alguien, ¿verdad?, que nos está escuchando por primera vez, eh, pertenece a la mayoría, pues hay que leer la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, para que el Señor nos ayude o les ayude, perdón, a salir de ahí, ¿verdad? Si está en una religión que tiende a tener mucha relación con presidentes y gobiernos de la tierra, hay que salir de ahí, porque eso no le gusta al Señor. Y está en Apocalipsis 17, ¿verdad? Entonces, si está en una religión donde no le enseñan la Biblia, hay que salir de ahí. Si es una religión o doctrina que es amiga del mundo, hay que salir de ahí. Al final, nosotros sabemos que esto se trata de una relación con el Señor Jesús, no de religiones, no de religiones. Pero si está en una religión en donde no le enseñan Biblia y se enredan con el mundo, es porque les agrada estar con el mundo, relacionados con el mundo. Y eso lo vemos. O sea, hay religiones que hacen una fiesta y tiene que haber licor y tiene que haber un montón de cosas y creen que es bueno. Los engañadores siempre van a desear engañarnos porque ellos sirven al enemigo de Dios, es el diablo, ¿verdad? Y la estrategia del diablo siempre ha sido camuflarse,
presentarnos algo muy bonito, pero en el trasfondo hay algo muy feo que se está moviendo. Le encanta camuflarse y se camufla con disfraces bien agradables o vestidos bien agradables y atractivos. El apóstol Pablo nos habla de estos servidores del enemigo en segunda de Corintios 11, 13 y 15, que dice, vamos a ver, estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras. Ahí está. El mismo Pablo no lo habla, ¿verdad? Y ahí tenemos una imagen muy reveladora. Recientemente Trump, ¿verdad? Asumió eh, el, el mandato y una obispo le dio un mensaje sobre personas trans, personas homosexuales, lesbianas. Entonces ahí donde uno dice, pero si representa al Señor Jesús, algo está mal, porque está defendiendo una causa que en la Biblia establece que no le agrada al Señor. Y no lo digo por las personas, lo digo por lo que se mueve detrás de la persona a nivel espiritual. Entonces veamos aquí esta imagen, el Vaticano aprueba las directrices de obispos italianos que permiten seminaristas homosexuales. Y ahí está la fuente para que lo puedan revisar. Aunque sabemos de que este tema del homosexualismo ya está dentro hace mucho tiempo, pero eh, bueno, lo presentan así. Entonces, quien represente al Señor Jesús, ¿está bien en este sentido que haga estas cosas? Pues no, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, siguiendo con el tema de los engaños, pensemos cuáles son los engaños más efectivos que nos rodean. Los engaños más efectivos son aquellos que aparentan o parecen verdad. Esos son los engaños más efectivos, los que parecen verdad. ¿Mm? Y aquí veamos un ejemplo, ¿verdad? Eh, Contaba que hace unos años yo trabajaba en una empresa de servicios financieros y la gente que se presentaba ahí a veces llegaba a pagar con billetes falsos. Ujú. La imagen que ustedes ven ahí es un billete de 10.000 colones que tiene al lado izquierdo arriba con características verdaderas. Entonces esas características a nosotros nos la enseñaban, ¿verdad? Eh, para que no nos dieran billetes falsos. Entonces, al lado derecho puse un billete que es como de color azul, que trae como un indígena, ¿verdad? Entonces, imaginemos que nosotros estamos trabajando con dinero y llegan y nos tratan de pagar con un billete así, como ese que está ahí azul, pues es fácil discernir de que está mal. Y ahí uno puede decir fácilmente, no, esto yo no lo recibo, ¿verdad? Pero volviendo al punto de que cuáles son los engaños más efectivos, son los que se parecen a la verdad. ¿Qué pasa si nos traen un billete con características muy similares, ¿verdad? Muy similares al verdadero? Ahora sí ahí entramos en problemas, porque si uno no conoce las características verdaderas del real, del que sí es, y te presentan un billete falso con características similares, y ahí uno no va a poder eh, discernir que ese billete es falso, que nos están trayendo, porque no conoce la verdad. Entonces, lo mismo sucede con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra verdadera.
Lo que busca el enemigo hacer es que algo parezca verdad. Si no sabemos o no tenemos palabra verdadera, que es la Biblia, muchos van a ser engañados. Y parte del por qué algunas doctrinas, ¿verdad? Es porque prohíben, enseñan Biblia para, para no ser desenmascarados. Así trabaja el enemigo, hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces mencionamos que si alguno tiene o le da pereza leer la Biblia, o sueño, ¿verdad? O pasar tiempo en el Señor o en su palabra, eso no es buena señal. Eso viene del enemigo y no del verdadero Dios vivo, ¿verdad? Si uno no hace el esfuerzo por buscar al Señor Jesús y piensa que es suficiente solamente ir a la iglesia, pues estamos mal. Se debe escudriñar la verdad para no ser engañados, meditar en ella de día y de noche, todos los días, guardar y poner por obra en obediencia, ¿verdad? Si no hay información correcta, va a ser muy fácil caer en la trampa. Entonces, hermanos y hermanas, las personas que engañan, los falsificadores, ¿verdad? Ellos no son ni tontos, ellos no son buenos ni bien intencionados porque nos están buscando un engaño, ¿verdad? Y la Biblia dice que de un árbol malo no se puede dar buen fruto. Entonces, ellos no son buenos ni bien intencionados porque es otro el que los domina, es el enemigo de Dios, ¿verdad? Es el diablo y no es el Señor Jesús que nosotros conocemos de la Biblia que está con ellos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, volviendo al tema del billete, si sabemos cómo cuidarnos de billetes falsos, ¿verdad? Nosotros vamos a usar varios filtros, como las características, usamos máquinas verificadoras, hay luz de neón, pilots que indican si es real o es falso, entre otras cosas, ¿verdad? Pero volviendo al tema del billete, entonces, volviendo al tema de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los engaños doctrinales o religiosos? Aquí yo me preguntaba, ¿habrá alguna herramienta para conocer si alguna enseñanza es verdadera o falsa? ¿Verdad? Y si la hay, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra mejor arma, es nuestra mejor máquina, por así decirlo, nuestra mejor arma que detecta mentirosos, ¿verdad? Para detectar gente engañosa, doctrinas engañosas. En Primera de Juan 2 3 5 dice, la señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. ¿Eh? Entonces, eh, a una persona la vemos por sus obras, por sus frutos, ¿verdad? En el día a día. Y vemos si sus obras coinciden con lo que dicen también, con lo que manda el Señor, ¿verdad? Si vemos una persona que sí está guardando sus mandamientos, si vemos una persona eh, que sí ama al prójimo, que ama a Dios primeramente y que ama al prójimo, es porque realmente le está sirviendo al Señor, porque ama al Señor. Entonces los mandamientos también son un filtro para saber si alguien es siervo de Dios o no. Sus obras revelan lo que es una persona. Y también hay otras maneras, porque el Señor dice que la boca habla lo que hay en el corazón. Por sus frutos lo conoceréis. Él dice que solamente Dios, hay gente que dice, es que solo Dios conoce nuestro corazón, y eso es verdad, pero Él nos dejó que miremos las obras de las personas, que escuchemos lo que hablan, cómo tratan a los demás. Esos son filtros que nos enseña la Biblia
para detectar mentirosos, ¿verdad? Y también el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 15, 23, eh, dice, tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce buenos frutos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se le corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Vean lo que dice los auténticos discípulos de Jesús. Luego dice, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí, apártense de mí ustedes que hacen el mal. Y esa es la respuesta más dura que una persona puede recibir cuando está ante el Señor. Jamás los conocí, apártense de mí ustedes, los que hacen, los que hacen el mal, ¿verdad? Entonces, podemos discernir que muchos de la boca para afuera dicen Señor, Señor, y uno ve que hablan cosas del Señor o en su vocabulario, pero su corazón está en otro lado, no genuinamente con el Señor. Los engañadores dicen Señor, Señor, pero siguen siendo engañadores y siguen sin ser bien intencionados, ¿verdad? Con apariencia de bien intencionados, pero no lo son. Cuando los comparamos con la palabra de Dios, que es nuestro detecta engañadores y mentirosos, ¿verdad? Nos damos cuenta que ellos no son movidos realmente por el Señor, no son movidos por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, nos damos cuenta que estamos en un mundo donde hay demasiados falsos profetas, donde hay demasiados falsos profetas, ¿no? ¿Verdad? Personas que hablan de Dios, pero no hacen su voluntad. Y tenemos que discernirlos. Hay que tener mucho cuidado de ellos y por lo general estos engañadores eh, no quieren, ¿verdad? Que, que, que este mundo, el que conocemos, donde estamos viendo tanta maldad, tanta injusticia, eh, se termine, sino que buscan más bien cómo apoderarse más y más y más para gobernarlo y tener poder y tener riqueza y más control, ¿verdad? Y ellos gobernarlo, que no lo gobierne el Señor Jesús, sino ellos, ¿verdad? Y otros, como vimos al principio, prefieren creer que todo va a estar igual, que todo va a estar así hasta el final. Si se da o no se da el fin, no importa, ningún ser humano va a tener esperanza. Ellos creen en eso y lo siembran en otras personas. Eh, Nosotros ya sabemos que el fin del mundo, según Apocalipsis, eh, se va a acabar lo malo, se va a acabar la tristeza, lo cruel, ¿verdad? Lo injusto. Eh, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más sufrimiento y también que los elementos van a ser consumidos en fuego. Para nosotros ese es el fin del mundo y va a llegar un mundo nuevo, una tierra nueva, ¿verdad? Y buena. Eh, 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 el fin del mundo, como habíamos visto, incluye el regreso del Señor Jesús en gloria,
en majestad, eh, y como decíamos, con un nuevo mundo sin dolor, con un nuevo mundo sin dolor. Aquí en Apocalipsis 21, del 1 al 8, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda. Entonces, hermanos y hermanas, para los malvados, para los incrédulos, ¿verdad? Y la lista que nos está presentando aquí la palabra del Señor, este pasaje, para todo esto, para todos estos, el día del Señor Jesús va a ser el día más triste y trágico de todos para ellos. Pero para nosotros que vamos a estarlo esperando, para nosotros que lo anhelamos, va a ser el día más feliz de todos, ¿verdad? Va a ser el día más feliz de todos. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Él ya viene, hermanos y hermanas, y nos está enseñando a leer engaños y engañadores, pero solo podemos detectarlos por medio de la palabra. Entonces, si no hay palabra en usted, difícilmente usted va a poder detectar los engaños y los engañadores. Difícilmente usted va a poder leer los tiempos en los que estamos. Y está expuesto a caer en doctrinas de error. Está expuesto a quedarse porque Él viene pronto. Y eso sí es muy triste. Y para cerrar, eh, si alguien se pregunta sobre los versículos, ¿verdad? La Biblia, la versión de la Biblia que he usado es la Biblia del pueblo de Dios, que es una Biblia católica, donde podemos discernir mucha ceguera espiritual de esta doctrina, ¿verdad? Y de otras, a los cuales no les enseñan a escudriñar la verdad del Señor Jesús, para que sus mentiras no salgan a la luz. Pero la misma palabra, como decimos, detecta sus mentiras, las del mundo y las del diablo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y recuerden, Él viene pronto. Voy a dejar de compartir. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja de todo peligro en esta semana. Que sea una semana de gloria para nuestro Señor y que puedan en su palabra deleitarse. Muchas gracias y buenas tardes.